un resumen acerca de la transición del poder pagano. Y quisiera que enfocáramos un momentito el diagrama. La palabra de Dios en el libro de Daniel habla, a ver si tomamos la Biblia. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 7, o el capítulo 8, perdón. Dice, versículo 9 hasta el 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Gracias, ahí tenemos el diagrama. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, escuchen esto, el continuo, dice, perdón, versículo. Estamos leyendo Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12. Y quiero resaltar el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo, y la palabra sacrificio es agregada por los traductores y por esa razón no debemos nombrar la palabra sacrificio, sino el continuo sacerdocio, la continua intercesión de Cristo. Ese es lo correcto. Entonces, por él fue quitado el continuo sacerdocio de Jesús y en su lugar, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Sigue diciendo el verso 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, cuando se habla de que el continuo fue quitado, no se refiere al continuo paganismo, como el comentario bíblico adventista lo dice. Ahí se menciona que el continuo paganismo fue quitado cuando el papado intervino, pero no. Aquí hemos estudiado esto, que es una transferencia de poder que va continuamente de mano en mano, en este caso comenzando desde Adán, pasó a Nimrod, y se menciona el primer rey de Babilonia porque en la estatua de que Nabucodonosor sueña, se menciona primeramente a Babilonia como la cabeza de oro. Desde ahí se menciona los reinos que iban cayendo. Y vamos a revisar un poco el libro de Apocalipsis y les ofrecí estudiar un poquito lo que dice Apocalipsis capítulo 17, desde el versículo 9, dice, ahora escuchen esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Todos sabemos que la Iglesia Católica está fundada sobre 7 colinas, la ciudad del Vaticano. Estos son Capitolina, un monte, Irial, Biminial, Esquilino, Celi, Palatino y Aventino. Estos son los 7 montes, las 7 colinas, por eso se les llama la ciudad de las 7 colinas a Roma. También dice, y son 7 reyes, o sea, estos 7 no solamente representan estos 7 montes, son 7 reyes también. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, pongamos atención a lo que viene. Pero primeramente analicemos estos 5 reyes, porque dice, 5 de ellos han caído ya. ¿Desde dónde se mencionan estos 5 reyes? Precisamente se menciona primeramente Babilonia, porque la cabeza de la estatua o el león alado, que también representa Babilonia, es el primer rey. Entonces vamos a contar. El primer rey, Babilonia, cayó. Segundo rey, Medo-Persia, cayó también. Los griegos, el tercer rey cayó.
El cuarto rey, que es el imperio de los Césares, Roma, también cayó. Y el quinto, finalmente, cayó también, es el papado, el quinto rey. Esos 5 cayeron. Así dice la escritura. 5 de ellos han caído. Entonces ahí contamos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma pagana y la Roma papal. Esos 5 cayeron. Pero dice la escritura, uno es. Dice, uno es. Entonces, ¿cuál es este que es uno? Hablamos de Estados Unidos, porque surge Estados Unidos en el año de 1776, cuando dio asilo a los inmigrantes europeos cuando eran perseguidos por la Iglesia Católica, por el Imperio Romano. Toda esta gente, estos peregrinos venidos de Europa, colonizaron Estados Unidos. Apocalipsis 13 habla de que tiene apariencia de cordero, símbolo de la libertad religiosa, pero finalmente hablaría como dragón. Y llegará el momento que se unirá al papado. Y como decíamos el día de ayer, le hará la imagen al papado. Formará la imagen de la bestia, que es el papado. Estados Unidos formará la imagen. Revisemos Apocalipsis 13, versículo 15 y 16. Aquí dice, y se le permitió infundir. Perdón, desde el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. O sea, Estados Unidos formará la imagen. ¿Cuándo se formará esta imagen? Cuando Estados Unidos ponga en vigencia la ley dominical, honrando a Roma. Esa es la imagen. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto es lo que hay que entender. Estados Unidos le hace la imagen, pero hay otro poder que le infunde el poder, le hace hablar a la imagen. Y dice también, y hace matar a todo aquel que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cuando dice acá, volviendo a Apocalipsis 17:11, la bestia que era desde el año 538 a 1778, era el gobierno del cuerno pequeño. La bestia que era, está refiriéndose que era en ese tiempo, y no es, entonces hoy día no es, hoy no es, solamente se lo nombró jefe de Estado, porque Benito Mussolini, en el concordato de Letrán, se le devolvió las 44 hectáreas del Vaticano y se le proclamó Estado, o sea, Estado del Vaticano, o sea, un gobierno, Estado independiente del Vaticano. Y no es también el octavo, o sea, va a volver. Cuando dices también el octavo, y pónganle cuidado, y es de entre los 7, y va a la perdición. Cuando dice es de entre los 7, o sea, el octavo es el Vaticano, porque Estados Unidos le va a hacer la imagen, le va a dar la forma, pero los 10 reyes le van a dar el poder. Entonces aquí viene algo interesante. Cuando dice que es también el octavo y es de entre los 7, va en la perdición, si nos damos cuenta, es de entre los 7, es el quinto. Cuando nos damos cuenta que Babilonia es el primero, Medo-Persia el segundo, Grecia el tercero, Roma pagana el cuarto y el quinto es el papado. Es de entre los 7, o sea, es el quinto. Pero el octavo rey es el mismo rey, o sea, el mismo el papa va a volver a gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le va a poner en el trono, le va a hacer la imagen, pero ¿quiénes le van a dar el poder? Veamos. Versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, ellos también van a gobernar. Después de Estados Unidos va a haber una coalición, una unión. Esto se llama el nuevo orden mundial. Cuando se van a unir el protestantismo, representado por Estados Unidos, las iglesias protestantes, el Concilio Mundial de Iglesias, y el nuevo orden mundial se lo va a llamar cuando los 10 reyes, estas 10 naciones,
No estoy hablando de naciones independientes, sino del grupo de naciones que formarán en los 10 reyes representados por la Organización de Naciones Unidas. Van a hacer una coalición y van a hacer una reunión por 15 días, porque dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora, esta hora profética representan 15 días. Recibirán autoridad como reyes. Ahí van a gobernar los 10 reyes, o sea, la Organización de Naciones Unidas, juntamente con la bestia. ¿Y cuál es el propósito de esta reunión? Estos tienen un mismo propósito, dice el versículo 13. Entregarán el poder y su autoridad a la bestia. Entonces ahí, cuando reciba la autoridad, el poder, ya la imagen puede hablar. Entonces el papado es el último de los reyes que va a gobernar, es el octavo, dicho sea de paso, como dice la escritura, va a sentarse en el gobierno mundial. Recuerden, le va a hacer la imagen Estados Unidos a través del protestantismo apóstata, pero los 10 reyes, la Organización de Naciones Unidas le va a dar el poder, le van a coronar como rey. Y ahí, en el final del tiempo, será destruido el papado, no volverá a levantarse más, porque Dios ha determinado que llegará el momento que se le termine la hegemonía. Y el reino, el reino será nuevamente devuelto a los santos del Altísimo. Es lo que habíamos analizado el día de ayer, claro. Ahora le hemos agregado Apocalipsis capítulo 17 para un poco explicar esto que faltaba. Así que mis hermanos, en ese diagrama, después de Estados Unidos viene la Organización de Naciones Unidas para entregarle la corona, el poder, y el papado finalmente gobierne, pero después va a ser destruido porque dice Daniel 7:26, vamos a repetir este texto, Daniel 7:26 decía, y se sentará el juez, ¿okay? Y se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y todos los dominios le servirán y obedecerán al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Entonces ahora vamos nuevamente, nos quedamos ayer en el análisis siguiendo la secuencia de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer nos habíamos analizado que primeramente fue Abel, luego fue Seth y luego después siguió Enoc. Y Enoc es un símbolo de la generación última que será trasladada viva sin ver la muerte, así como Enoc fue trasladado vivo sin ver muerte. Alcanzarán finalmente a tener la imagen de Jesucristo, así como Enoc caminó con Dios. Veamos en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 71 y 72, encontramos esta declaración. La escritura dice de Enoc que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al linaje santo y a los depositarios de la verdadera fe y a los progenitores de su simiente prometida. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída de las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído más íntimamente hacia Dios, comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él, la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre, manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Y también en la página 77
Veamos lo que menciona. Dice, el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. En el tiempo de la angustia de la segunda venida de Cristo. En este momento, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad, siguiendo los impulsos de su corrupción, de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa. El hombre se rebelará contra la autoridad del cielo, pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor. Anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Así como no fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción del mundo por el fuego. Entonces, este Enoc representa, como les dije, a los vivos que estarán en el tiempo final y serán trasladados sin ver muerte. Enoc no vio la muerte, caminó con Dios 300 años y fue trasladado al cielo. Ahora, el linaje viene, cuando ya el diluvio había destruido el planeta y había alcanzado a destruir a toda la raza humana, salvo que Noé, el mismo Matusalén, cuando murió Matusalén se dio el diluvio. Noé y Matusalén representan al linaje en ese entonces, porque el mundo, dice Génesis capítulo 6, que todos los pensamientos de los hombres eran continuamente hacia el mal, pero siempre el Señor se preservó un linaje, a pesar que el enemigo ha corrompido el linaje santo, pero Dios siempre se ha reservado un pequeño remanente. ¿Por qué pequeño? Porque la mayoría no acepta, la mayoría se vuelve al mundo, la mayoría no quieren obedecer y por eso es que no son todos. Por eso dice, muchos serán llamados, pocos los escogidos. Jesucristo lo dijo. Y eso ha venido sucediendo durante toda la historia de este planeta. Entonces, Noé y Matusalén representan al linaje. Veamos lo que dice entonces en la página 81. Estoy siguiendo la secuencia con el libro Patriarcas y Profetas. Ahora voy a leer la página 81. Dice, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para este acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma de sus vidas, obtendrían perdón y serían salvos. Dicho sea de paso, el arca no era un barco pequeño. El arca tenía 200 codos de largo, 60 codos de ancho y 30 codos de altura. Era un barco gigantesco. El propósito de construir un barco gigantesco era para salvar al ser humano. Pero vemos que nadie de los impíos de aquel entonces entró en el barco. Entonces el Señor tuvo que llenarlos de animales. Y no fue el propósito llenar de animales ese barco. El propósito era llenarlos de personas, salvar a las personas. Entonces, dice, Enoc había reprendido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio.
Y Matusalén y sus hijos que alcanzaron a oír la prédica de Noé le ayudaron en la construcción del arca. Entonces, se dice que cuando ya Matusalén murió, 7 días después vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la Escritura. Entonces, de Noé, sus 3 hijos, nuevamente el mundo se llena a poblarse. Son Cam, Jafet y Set. Entonces, estos 3 hijos llegan a representar a toda la raza humana, pero de un linaje, es llamado Abraham de tierra de los caldeos. Abraham ahora representa el linaje santo. Dice el libro Patriarcas y Profetas, página 117. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos mientras elegía a Abraham del linaje de Sem. Sem es hijo de Noé, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Entonces Dios llama a Abraham. Ahora Abraham había estado viviendo junto con su familia en la tierra del Sinar, donde antiguamente fue Babilonia. Entonces Dios decide a Abraham llamarlo. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Hoy también hay un llamado similar. Salí de ella, pueblo mío. Es lo mismo. En el tiempo que Abraham fue llamado donde él estaba junto a su familia y en su tierra. Estaban prácticamente a punto de corromperse porque su familia era idólatra. Y Dios ve que Abraham es una persona que se mantiene firme y le dice, sal de en medio de tu tierra, de en medio de tu parentela. Hoy en día, muchos de nosotros no queremos, decimos, bueno, ¿cómo podemos dejar la familia? Y eso nos va a tocar hacer en el final también. Apartarnos de nuestros familiares que no acepten el mensaje, que no estén en la línea del linaje santo. Es muy importante mantener este linaje hasta el final, porque por esta razón se dio este gran conflicto. La enemistad que se dio en el Edén seguirá hasta el final de la historia de esta tierra. Y dice, pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé. Miren la línea. En línea interrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de la voluntad de Dios. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. ¿Ok? Ahora vamos a leer la página 119 del libro Patriarcas y Profetas. Avancemos un poco. Dice, muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, de trabajo y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para que se realice esta obra. Los llama para que se aparten de la influencia y los auxilios humanos y se les hace sentir la necesidad de ayuda divina y de depender solamente de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y las relaciones familiares en cuanto
les llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevamente nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza contra sus pérdidas como ganancias por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él en sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. El llamamiento del cielo llegó a Abraham por primera vez mientras vivía en Ur de los Caldeos. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 11, verso 31. Y obediente, Abraham se trasladó a la tierra de Harán. Y recordemos que cuando Dios le hace el llamado, él no sabía dónde iba. Simplemente le dijo, sal de tu tierra, yo te mostraré la tierra. Sal de tu parentela. Y Abraham creyó, y por eso dice Romanos 4, que Abraham fue justificado porque su fe se fortaleció en la obediencia. Así también nosotros debemos fortalecer nuestra fe obedeciendo la palabra de Dios. Ahora voy a leer la página 121. Vamos a continuar con este relato. Se le llama a Abraham el amigo de Dios. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Aquí está la pauta. Dios dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Nos dio un digno ejemplo, la vida de Abraham. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que se estableciera su campamento, muy cerca de él también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino, o sea, al ser el culto en la mañana y en la tarde, con sus familias, con sus parientes que le habían acompañado. Recordemos que le acompañó Lot, su sobrino, y muchos siervos. Ellos eran prácticamente su familia ya. Cuando se retiraba de su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía que había estado allí antes que él. Y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Miren este hermoso ejemplo de Abraham. Por eso se los llamaba el amigo de Dios. ¿Cuál era el secreto? Constantemente, donde él iba, donde asentaba su tienda, lo primero que hacía era levantar un altar para la adoración a Dios. Dice también, ahora en la página 127, siguiendo con la línea, porque Abraham es el linaje santo, representa el linaje santo. Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. Entonces, Dios lo utiliza a este hombre porque confía y tiene fe en él. Y donde va, honra a Dios. Y todos le comienzan a considerar un hombre muy sabio y lo hacen un poderoso príncipe. No dejó de ejercer su influencia entre los vecinos. Su vida y su carácter, en contraste con la vida y el carácter de los idólatras, ejercía una influencia notable en favor de la verdadera fe. Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraba confianza y amistad. Y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. No retuvo su religión como un tesoro precioso que debía agradarse a sí mismo celosamente y pertenecer exclusivamente a su poseedor. La verdadera religión no puede considerarse así, pues un espíritu tal sería contrario a los principios del Evangelio. Mientras Cristo mora en el corazón, será imposible esconder la luz de su presencia o oscurecerla. Por el contrario, brillará esta luz cada vez más a medida que día tras día las nieblas del egoísmo y del pecado que envuelven el alma sean disipados por los brillantes rayos del sol de justicia. Los hijos de Dios son sus representantes en la tierra. Miren, esto es un ejemplo de Abraham para nosotros. Y él quiere que sean luces en medio de las tinieblas morales de este mundo.
esparcidos por todos los ámbitos de la tierra, en pueblos, ciudades y aldeas, son testigos de Dios, los medios por los cuales Él ha de comunicar a un mundo incrédulo el conocimiento de la voluntad y las maravillas de su gracia. Él se propone que todos los que participan de la gracia, de la gran salvación, sean sus misioneros. La piedad de los cristianos constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan el evangelio. Entonces ahora, siguiendo la línea, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, pero miren, aquí viene algo importante en cuanto a la educación de este hijo, porque siempre los patriarcas se preocupaban de cuidar el linaje. Esa era una responsabilidad sagrada. ¿Y por qué nosotros ahora no cuidar este linaje? Es nuestra obligación también. Allá apunta a dónde es que nosotros estamos ubicados. Este estudio tendremos que irlo haciendo a medida que avance poco a poco. No queremos correr, queremos más bien entender exactamente cuál es la voluntad de Dios por mantener este linaje. El diablo, tratando de corromper al pueblo, al linaje de Dios, siempre Dios se ha mantenido, ha mantenido un linaje santo. Y veamos ahora lo que dice de Isaac. Isaac es figura de Cristo. Esto dice Gálatas capítulo 3, es versículo 26 al 29. Entonces, desde el versículo 15 mismo, habla de Isaac como la simiente de que es Cristo. Cristo representa al linaje santo de Isaac. Y todos los que, veamos lo que dice Gálatas, un momentito. Capítulo 3 de Gálatas, desde el versículo, vamos a ver, déjenme ver, Gálatas capítulo 3. Yo leo el versículo 7, voy a leer un poquito saltado porque por el tiempo. Verso 7 de Gálatas dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y miren lo interesante aquí, verso 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nos está incluyendo para hacer el linaje santo. Ahora paso al versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. O sea, a Isaac representaba a Cristo que iba a venir. Y vemos más adelante que le pide a Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y de antemano, cuando él iba a sacrificar a su hijo, él vio el Calvario, él vio el día de Cristo. Por eso Cristo dice, Abraham vio mi día y se gozó en él. Bien, ahora voy al versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y herederos? ¿Herederos de qué? Herederos del linaje y también de la promesa. Así que vamos a ver ahora el carácter de Isaac. En la página 168 dice así, Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto de cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. O sea, Abraham estaba preocupado porque el linaje no se vaya a corromper. ¿Y qué es lo que hace Abraham en el final de su historia? Entonces dice, Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido. Y dice también,
pero todavía era soltero Isaac. Y los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría. Y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corrupciones e influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a su voluntad divina se reflejaban en el carácter de Isaac, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus propios principios en aras de la armonía. Para Abraham entonces, su responsabilidad era de elegir esposa para su hijo, y este asunto era de suma importancia. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Contrata a su siervo para que vaya a la tierra donde se encuentra la familia de Abraham, y esto se encuentra en la página 173. Vamos a la página 173. Perdón, la página 172 me voy a leer, dice: nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Y Amós hace la pregunta, Amós capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos y que no estuviesen de continuo de acuerdo? La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que hay entre los esposos. Mire qué consejo, vuelvo a repetir. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que hay entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. No va a haber concordancia. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tendrá a apartarla finalmente de Dios. El que contrajo un matrimonio antes de convertirse tiene después de su conversión mayor obligación de ser fiel a su cometido, a su cónyuge. Por mucho que difiera en sus convicciones religiosas, sin embargo, las exigencias del Señor deben estar por encima de toda relación terrenal, aunque como resultado vengan pruebas y persecuciones. ¿Qué contraste? Ahora viene la página 173, voy a saltarme un poquito. ¿Qué contraste entre la conducta de Isaac y de la juventud de nuestro tiempo? Aún entre los que dicen ser cristianos, los jóvenes creen que con demasiada frecuencia que la entrega de sus afectos es un asunto en el cual tienen que consultarse únicamente a sí mismos. Un asunto en el cual no deben intervenir ni Dios ni sus padres. O sea, bueno, ¿qué dice el joven hoy en día? Yo ya tengo mayoría de edad, yo decido por mí mismo. No es así. Si se siguiera esta conducta, esta regla de escuchar a los padres, hijito, esta mujer no te conviene. O a su hijita decir, bueno, este joven, mi hija, no te conviene. Entonces, no habría fracasos matrimoniales. Sigue diciendo, mucho antes de llegar a la edad madura, se creen competentes para hacer su propia elección sin la ayuda de sus padres. Suelen bastarles unos años de matrimonio para convencerlos de su error, pero muchas veces ya es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas. La falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser un amargo yugo. Así han arruinado mucho su felicidad en esta vida y su esperanza de una vida eterna. Si hay un asunto que debe ser considerado cuidadosamente
en el cual se debe buscar el consejo de personas experimentadas y de edad madura es en el matrimonio. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, si alguna vez se debe buscar en oración la dirección divina, es antes de dar este paso que ha de vincular a dos personas para toda la vida. Qué importante entonces lo que hizo Abraham. Abraham se preocupó de que su hijo tuviera una esposa que tuviera el temor a Dios. Y el temor a Dios es sometimiento a la voluntad de Dios, obediencia y respeto. Pero si no escogemos eso, si hoy los jóvenes no tienen este pensamiento en su mente de permitir que sus padres miren por el futuro de sus hijos, por el futuro casamiento, cuando están en noviazgo. Generalmente hoy los jóvenes no lo hacen todo en silencio, todo en secreto, no quieren que nadie se entere, sus padres no sepan. Finalmente termina esto en una ruina. Por esta razón el diablo se deleita en destruir las familias, los hogares. Para él es más fácil ahí. Bien, siguiendo la línea, bueno, no sé qué tiempo tenemos, hermano, no sé la hora, ¿cómo estamos? Me hacen una señal, por favor, para terminar 10 minutos antes para cualquier comentario y cualquier pregunta. ¿Vamos? Ok. Ahora voy a la página 175 del libro Patriarcas y Profetas y nos encontramos con la historia de Jacob y Esaú. Aquí tenemos nuevamente representadas las dos simientes, la simiente santa y la simiente de la serpiente. ¿Quién representa la simiente de la serpiente? Es Esaú. Pero Esaú debía ser era el primogénito y él debería haber sido el linaje santo. Y aquí vemos el contraste. En esta historia vamos a encontrarnos que Jacob, él quiere heredar la primogenitura. Él entiende que la primogenitura tiene mucho valor, no solamente un valor terrenal. Jacob no está tan interesado en el valor que tiene aquí en la tierra, sino en el valor que tiene en la eternidad. Conservar el linaje santo, ser el padre de un pueblo, de un linaje santo, esa es la mayor bendición. Vamos entonces a leer esta historia, cómo estos dos hermanos representan a los dos linajes, al linaje de la mujer y al linaje de la serpiente. Dice, hablando de Esaú, en la página 175, Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrado todo su interés en lo presente. Así que aquí vemos, hay un grupo de personas y la mayoría no se preocupan por el futuro. Y cuando hablan del futuro se preocupan por tener cosas, por llegar a tener una casa, un auto, tierras, dinero, fama. Para ellos, para estas personas, el futuro es ese. Pero no, mis hermanos, eso es un engaño. Ese no es el futuro. Si nosotros pensamos en eso, eso va a ser más bien una barrera para que podamos nosotros heredar el reino de Dios. Y no estoy en contra de los ricos, siempre y cuando no amen al mundo y no amen el dinero, porque es el peligro. Contrario a todas las restricciones, se deleitaba en la libertad, mortandad de la caza, y desde joven eligió una vida de cazador. Esta vida de cazador es una vida sin trabajo, sin obligaciones, una vida libre. Él se divertía en la casa, era una persona que no pensaba, como les decía, en el futuro, pensaba solo en el presente. Una vez que él conseguía su cacería, volvía a su hogar, preparaba su banquete, él participaba con su padre, le daba de comer, y esa era la vida de Esaú. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. ¿Por qué? Porque lo atendía, ¿no? Se preocupaba de su padre, de traerle la casa y de atenderle. El pastor tranquilo y pacífico sintió
perdón, el pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre con relatos palpitantes de una vida aventurera. O sea, se deleitaba en las hazañas que él hacía de su vida, ¿no? Para conseguir la casa. Jacob, en cambio, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir. Mire qué contraste. El uno no le interesaba el futuro, en cambio Jacob pensaba en el porvenir que en el presente. Se conformaba con vivir en la casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Este muchacho, en cambio, era muy responsable. Cuidaba de los rebaños de su padre y se preocupaba de labrar la tierra, de cuidar por la familia. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre, en cambio. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a la felicidad que a la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Las promesas hechas a Abraham y a su descendencia confirmadas a su hijo, eran miradas por Isaac. Siempre Isaac escuchaba el relato de Isaac. Siempre Jacob escuchaba el relato de Isaac hacia Rebeca de que el primogénito era Esaú y que tenían que transmitirle la primogenitura, la bendición prometida, el linaje santo. Entonces, estas promesas hechas de Abraham y confirmadas a su hijo Isaac, miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas, Esaú y Jacob conocían estas promesas. Se les había enseñado y a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la presencia espiritual, la preeminencia espiritual, o sea, el hecho de que el Dios siempre dirija la vida de estas personas. El que la recibía, esta primogenitura, debía ser el sacerdote de la familia. Mire qué responsabilidad. Y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios, como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos. En el casamiento, en las relaciones de familia y en la vida pública, debían consultar la voluntad de Dios. O sea, era una gran responsabilidad recibir esta primogenitura. Isaac entonces presentó a sus hijos estos privilegios y estas condiciones y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. O sea, a él no le importaba si hacía el culto o no, si estudiaba la Biblia o no. Él simplemente amanecía el día y se iba a divertirse en la cacería. No tenía obligaciones, era una persona muy descuidada. Y eso dice el Espíritu de Profecía, que los descuidados e indiferentes no van a alcanzar a ser sellados. Eso lo vamos a ver más adelante. Las exigencias que acompañaba la primogenitura espiritual eran para Dios, para él, una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, eran consideradas por Esaú como un yugo servil, como un yugo pesado. Sigue diciendo. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Ok. Para él, el poder y la riqueza, los festines, el alboroto, constituían su felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante.
sea, aquí pone en contraste todos los que siguen esta línea de divertirse, de vivir una vida feliz, de poder trabajar y ganar dinero y hacer viajes, vivir en deleites, en turismo. Hoy en día siempre se preocupa más por eso, de tener riqueza, de dejarles a mis hijos una gran herencia. Siempre los padres piensan así, pero esto definitivamente va a ser un gran error, un gran riesgo para que sus hijos prácticamente se pierdan en este mundo. Queridos hermanos, voy a terminar aquí la lectura de esta mañana. Mañana continuamos, si Dios nos da la oportunidad de vida. Vamos a continuar con este linaje. El contraste que hay entre el linaje santo y el